Desde el Ayuntamiento de Elda, desde la Concejalía de Educación más concretamente, junto con la Asociación de AMPAs de los centros educativos de la ciudad, han organizado escuelas de familia con el lema Educación en tiempos de COVID. Dentro de estas escuelas de familia se llevan a cabo varias conferencias desde el 9 hasta el 13 de diciembre y precisamente estamos con Gaspar Pablo Tomás, él es sexólogo y será el encargado de realizar la última de las conferencias, las de este próximo domingo, día 13 de diciembre a las 11 de la mañana. Gaspar, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar preguntándote por este título, ¿no? Acompañar las sexualidades, una tarea compartida en la diversidad funcional. ¿Cuál es el objetivo principal de esta charla, de este coloquio, de esta conferencia? Pues eso, como el título dice, vamos a hablar de las sexualidades en plural, que yo creo que eso es importante porque vamos a siempre tener esa mirada hacia la diversidad, ¿no? A la peculiaridad, cada uno y cada una somos como somos y acompañarlas, porque no se trata de, sí, a veces se trata de educar, de atender, también de prestar apoyos y sí que nos centramos, yo creo que un poco en las realidades que viven las personas con diversidades, con discapacidades. Yo fui un poco del Colegio de Miguel de Cervantes, vino un poco ahí la demanda, está un poco hablando con ellos, con ellas. Y vamos a ver cómo al final cuando hablamos de educación sexual hablamos de lo mismo para todo el mundo, para todas las edades, se trata un poco de que cada cual conozca su cuerpo, sepa cómo es, cómo funciona, que se acepte cada cual como es, con ese cuerpo sexuado que todos y todas tenemos y bueno, aprender a relacionarnos, a disfrutar las relaciones, las emociones y el placer también, que es una de esas emociones. Entonces, sí, vamos a ver cómo lo de tarea compartida tiene mucho que ver con las familias, por supuesto, y las escuelas. Yo creo que es una tarea efectivamente que tenemos que compartir. Si remamos mucho de un lado y poco del otro, vamos a dar vueltas, pero vamos a avanzar nada. Y se trata un poco de yo creo que el objetivo fundamental de esta charla, yo al principio siempre me planteo que la gente, o contar a la gente qué es esto de la educación sexual, porque hay una mirada muy que tiene que ver con la adolescencia, con ciertas conductas, cuando, joder, eso es como muy pobre, muy pequeño, muy restringido. La educación sexual tiene que ver con muchísimas más cosas. Y primero contar un poco qué es la educación sexual y luego cómo de manera compartida podemos acompañar mejor a nuestros hijos, nuestras hijas, a que la vivan bien, la disfruten y la vivan en positivo. Precisamente este pasado 3 de diciembre se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad o con Diversidad Funcional. Gaspar, si de normal la sexualidad y la educación sexual es un tema tabú, aunque sí que es verdad que cada vez menos, ¿no? Y parece que cuesta menos tratarlo ya no solo en los colegios en los que se trata más, sino a nivel de la familia, ¿no? En casa, con los padres, con los hermanos, parece que cuesta. Todavía cuesta más hablando de personas con diversidad funcional. Sí, yo creo que tú me estás preguntando, estás esperando que te diga. Seguro que, bueno, podría, pues fíjate, yo te diré, yo creo que en principio parece que puede ser más difícil porque es cierto que las personas con diversidad viven la sexualidad de manera quizá más diversa y a veces eso resulta un poco difícil para quienes tienen una mente un poco rígida y siempre las cosas tienen que ser de la misma manera, ¿no? Pero yo te diría que mi sensación es que hay más educación sexual, hay más interés, se está hablando más de quizás en escuelas de educación especial, fíjate que hasta en centros ordinarios, en institutos, yo creo que estamos en un momento, o hay congresos, hay jornadas, mucha gente, profesionales y familias, que están poniendo sobre la mesa las sexualidades de la gente con cualquier discapacidad. Yo creo que es una buena noticia y yo creo que esta charla, yo la vivo ya como una pequeña fiesta, ¿no? Hace unos cuantos años esto no pasaba, pero hoy en día pasa y pasa mucho. Fíjate que en esta escuela de familia vamos a hablar de sexualidad, pero justo de la gente que tiene más necesidades de apoyo, ¿no? Yo creo que eso es una buena noticia y así que vamos a hablar, que siempre es un placer hablar de sexualidades. La verdad es que sí. Y en el caso me comentabas, ¿no? Que era una petición desde el Miguel de Cervantes, que había salido desde ahí. ¿Ha sido desde el lado del profesorado, desde el lado de los padres, desde los alumnos? ¿Así un poco, te has dado cuenta que es un poco, han perdido todos y necesitan una guía? No, pues yo he hablado muy poquito con una profesional, pero yo entiendo, o mi experiencia es cuando vas a cualquier entidad, cualquier escuela,
que esto interesa a todo el mundo, interesa a las familias. A veces está el mito de, no, es que las familias no quieren saber o les asusta. ¿Qué va? Las familias yo creo que necesitan más acompañamiento, necesitan que, sobre todo desde los equipos profesionales. Yo creo que para hacer buena educación sexual hace falta un poco de conocimiento. Y yo creo que quienes tenemos la responsabilidad de aterrizar el conocimiento en las escuelas, en los centros, en las entidades, somos los equipos profesionales, que a veces tampoco nos dan muchas herramientas en nuestro país, ¿no? Es difícil que Yo soy fisioterapeuta de formación original, he trabajado muchos años de fisio y con personas con discapacidades y dije, ¿y la educación sexual? ¿Qué pasa? Pues luego pues estudié sexología y yo creo que es un poco lo que nos pasa a muchos equipos profesionales. Pero yo creo que interesa a las propias personas, por supuesto, a los equipos profesionales y a las familias. Bueno, al final estamos hablando de educación sexual, que es algo necesario para la vida, yo creo que en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque es algo que nos acompaña durante toda nuestra vida, porque ya de ¿Sí? pequeños sentimos ese deseo que no sabemos lo que es, pero nos pasa, ¿no? Y Ajá. poco a poco, el hecho de no tener esa base educativa en cuanto a la sexualidad nos lleva a veces a no saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones, ante ciertas personas, incluso a no saber relacionarnos. Sí, sí, yo creo que hemos heredado un silencio que es absurdo, que yo creo que hace un montón de años, pues casi todo se veía mal, lo que tenía que ver con la sexualidad, entonces ocurría, pero ocurría en silencio. Y yo siempre digo, ese silencio lo han roto la publicidad, la tele, el reggaetón, el internet. Pero ¿qué pasa con...? O sea, porque ahora es al revés, estamos en una sociedad que podríamos decir que está hipersexualizada, es decir, a un clic de lo que sea, ¿no? Tenemos un montón de información, pero las escuelas, las familias, quienes tienen, yo creo que más valores y mejores posibilidades para hacer buena educación sexual, no se ha roto tanto ese silencio, todavía queda un poco. Yo siempre tengo una mirada optimista porque están pasando muchas cosas que hace no tanto no pasaban, pero jo, hay que seguir hablando, hay que seguir visibilizando y poniendo estas cosas sobre la mesa porque solo se resuelven las que se ponen sobre la mesa y por ejemplo, la charla del domingo yo creo que es un ejemplo en positivo de esto que estamos viviendo y compartiendo. Y te adelantaré que vamos a hablar de educación sexual, no solo de personas que reclaman, que dicen, que tienen deseos, que están en edad adolescente, porque educación sexual no es solo sentarnos a hablar de estas cosas, que también, sino que también tiene que ver con la gente que tiene más necesidades de apoyo, es decir, que no comprende la comunicación verbal, pero que al final no, y al principio, que durante toda su vida merecen los mismos apoyos y merecen conocerse, saber cómo es su cuerpo, qué pasa, por qué se va desarrollando así, qué es esto que siento, por qué cuando hago esto reaccionan así. Tienen que aprender a vivirse bien, como niños, como niñas, luego jóvenes, luego hombres y mujeres, y también hablaremos de esa educación sexual que tiene que ver con el día a día, más que con el sentarnos a dar una charla informativa sobre algo que tiene que ver con la sexualidad. Pues muchísimas gracias, Gaspar. Yo tampoco quiero que diga mucho más porque quiero que abramos boca, ¿no? Para todas aquellas personas que Sí, nos sí. están viendo, que se animen y que este próximo domingo a las 11 de la mañana, decimos antes del aperitivo, pues una buena conferencia de la mano de Gaspar Pablo Tomás para aprender un poquito más, que estoy segura de que aunque vaya dirigida hacia ese lado de la educación especial, pero seguro que a todos nos va a venir bien y vamos a aprender algo nuevo. Sí, al final, misma educación sexual para todo el mundo, Exacto. aunque trabajemos de manera un poco distinta. Pues nada, muchas gracias y será un placer hablar de sexualidades. ¿Vale? Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.